a hacer una oración. Voy a pedirle aquí a don Joel, si por favor, nos dirigen una oración, don Joel, ¿Cómo no? para compartir esta reflexión que tengo con ustedes. Sí. Padre nuestro, una vez más estamos en tu presencia, sabedores de que no somos dignos de hacerlo, pero agradecidos por tu misericordia al haber entregado a tu Hijo para que, muriendo en una cruz, nos redimiera de nuestros pecados, si nosotros lo aceptamos como tal. Señor nuestro, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría para entenderlo, de tal manera que nos lleve a ponerlo en práctica. Y permite, Señor, que a pesar de nuestros pecados y de nuestras faltas, podamos tener la gracia tuya para recibir misericordia de ti. En cada acto que tengamos, que te podamos agradar. Te lo pedimos todo, pidiéndote que le des a nuestro hermano la capacidad para explicarla de tal forma que pueda llegar a nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos que no están presentes, ayúdalos en sus diferentes actividades, en cualquier situación difícil que se encuentren, está con ellos en sus diferentes trabajos y acciones. Bendice a Jonathan en su tarea que está desempeñando en este día, está tú con él. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, miren, para abreviar un poquito el tiempo y no desaprovecharlo, ¿verdad? Les traigo las ideas principales. Voy a manejarlo a nivel de lectura comentada, ¿verdad? Algunas ideas que escribí sobre este pasaje que vamos a ver, que está en el capítulo 10 del Evangelio Santo de San Marcos. ¿Sí? Capítulo 10. Es una historia muy conocida de un joven rico y yo lo he titulado, ¿verdad? Este tema, la fe que impresiona. La fe que impresiona pudiera tener otros enfoques, pero particularmente me vino al pensamiento esta idea, que es la que voy a compartir con ustedes. El pasaje, ¿verdad? Está ahí en San Marcos, si gustan seguir la lectura, en el capítulo 10, y van a recordar la historia, se les va a hacer conocida, porque es una historia que se ha difundido mucho, ¿sí? A partir del versículo 17, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Muy bien. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Muy bien. Voy a leerlo. Dice que al salir el Señor para seguir su camino, vino uno corriendo. Noten eso, quiero que noten el personaje. Vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús aclaró, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bueno, hasta ahí dejaría la lectura, y les decía, esta es la historia de un joven que quiso impresionar al Señor, ¿sí? Quiso impresionarlo, y bueno, todos tenemos de alguna manera la necesidad de causar una buena impresión, ¿sí? Es algo natural en nosotros, pero a veces en el afán de impresionar podemos caer en la pretensión, ¿sí? Por eso pudiéramos decir que este joven es un joven pretencioso, ¿sí? Que en el afán de impresionar al maestro, ¿verdad?, cayó en la pretensión.
Es decir, ser pretenciosos significa que queremos ser más de lo que somos, ¿sí? Y si hay algo que aprecia el Señor, es la autenticidad, la sencillez, ser como somos, ¿sí? Acercarnos a Él tal cual somos, ¿sí? Sin embargo, este joven, ¿verdad? Llegó en una actitud de querer impresionar al maestro. Sin embargo, también es digno de destacar que el Señor no lo censura, ¿verdad? El Señor lo ve y dice que lo amó, ¿verdad? O sea, a pesar de esa actitud, ¿verdad? O esa postura de querer aparentar lo que no era, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alguien que es pretencioso, estamos refiriéndonos a alguien que se esfuerza por ser realmente o por ser más de lo que realmente es, ¿sí? Entonces, no está mal de pronto tratar de esforzarnos por ser mejores, pero cuando caemos en la apariencia, ¿verdad? En tratar de ser más de lo que realmente somos, entonces hay un riesgo de convertirnos en personas pretenciosas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que este joven rico es un joven pretencioso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, aquí hay algunos pensamientos que escribí ahí que los voy a leer, ¿sí? Ahí después de la introducción, el primero, que dice que por impresionar o querer ser más de lo que realmente somos, podemos caer en una religiosidad de formas o palabras carentes de contenido o espiritualidad genuina, ¿sí? En ese afán de impresionar, este joven rico estaba cayendo, ¿verdad? Tal vez sin darse cuenta, en una religiosidad superflua o en una espiritualidad aparente, ¿sí? Que el Señor la descubrió, ¿sí? El Señor lo vio y supo que Él quería, ¿verdad?, mostrarse de una manera muy particular, pero que realmente no era eso, ¿sí? Por eso dice más adelante, y me impresiona, que dice que lo amó, ¿sí? No lo censuró, pero no estuvo de acuerdo con él, ¿sí? Luego, otra idea que está ahí enseguida es que también en el afán de impresionar o de lograr un efecto en quienes nos escuchan, podemos caer en la tentación de reproducir o imitar formas o expresiones que nos resultan atractivas por la impresión de espiritualidad que causan, ¿sí? A veces tendemos a reproducir lo que otros dicen, las frases, ¿verdad?, las formas, ¿sí?, para tratar de impresionar a los que nos rodean, ¿sí? Si hay algo donde a veces podemos caer en esa tentación de querer impresionar, es en la cuestión espiritual, ¿sí? Que de alguna manera sepan que nosotros sabemos, ¿verdad? Y eso nos puede llevar, les digo, a imitar o a reproducir formas que nos parecen en cierta manera espirituales, pero que no expresan lo que realmente somos, ¿sí? La otra idea es que el joven se presenta ante el Señor y realiza el mejor esfuerzo para impresionarlo, procurando ser más de lo que realmente era y mostrando cualidades y convicciones que no tenía y que difícilmente podía alcanzar, ¿sí? O sea, en ese momento hizo el mejor esfuerzo para impresionarlo. Si observan ustedes, dice que llegó corriendo, ¿sí?, pues entre la multitud, ¿sí? Llega corriendo y luego de una manera muy ceremoniosa se postra ante el Señor, ¿sí? Y luego le refiere unas palabras muy elaboradas, muy bien, ¿cómo se dice?, rebuscadas, ¿sí?, para tratar de impresionarlo. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le hace una pregunta muy significativa, muy importante, ¿sí? Pero la realidad es que no era él eso lo que estaba expresando realmente, era una forma de impresionar al maestro y de impresionar a todos los que lo rodeaban, ¿sí? Porque era un personaje importante, ¿sí? Un joven rico de la comunidad, ¿sí?, que llega de pronto corriendo entre la multitud, ¿sí?, y que se postra ceremoniosamente ante el maestro y que le habla de una manera muy afectada, porque le está hablando de una manera muy afectada, maestro bueno, ¿sí? Es decir, cambia hasta su manera de hablar para tratar de impresionar al maestro y a los que lo rodean. Sin embargo, lo cierto es que el Señor no se impresiona con las palabras, no se impresiona con las formas. Hay formas a veces muy comunes, como que a veces la religiosidad se vuelve una religiosidad de formas, ¿sí?, y de palabras, ¿sí? Las oraciones muy bien elaboradas impresionan a veces, ¿sí?
pero no siempre una oración muy elaborada está cargada de autenticidad. A veces no son más que palabras, ¿sí?, rebuscadas. Por eso el Señor dijo en cierto momento, no piensen que por su vana palabrería van a ser escuchados. O sea, el Señor quiere ver lo auténtico, lo que somos realmente, ¿sí?, y que nos acerquemos a Él con toda sencillez y humildad. Las formas pues son muy variadas, ¿sí? Nosotros a veces hemos juzgado la espiritualidad por las formas, que si levanta las manos, que si no levanta las manos, que si cierra los ojos, que si pone una actitud de búsqueda, de adoración, ¿sí? Son formas que en el ámbito de la religiosidad encontramos una variedad de formas, ¿sí?, de expresión verbal y de expresión corporal para adorar a Dios. Sin embargo, al final de cuentas las formas no son importantes, ¿sí? No podemos juzgar la espiritualidad de alguien por las formas. Este personaje pareció un personaje muy espiritual desde que llega corriendo. Imagínese usted la impresión que causó, ¿verdad?, de que quería, ¿verdad?, de alguna manera mostrarse como alguien muy necesitado o muy interesado en el maestro, ¿sí? Luego la postración, luego las palabras que escoge, ¿sí? Bueno, todo esto, ¿verdad?, nos lleva a pensar en que de alguna manera al Señor no lo vamos a impresionar con formas ni con palabras, ¿sí? Y a final de cuentas al Señor lo que lo impresiona es la fe, ¿sí?, la fe auténtica, ¿sí?, la fe genuina, ¿sí? Este personaje pudiera haber parecido un personaje de fe. Sin embargo, es un personaje que le falta lo más sustancial para impresionar y agradar al Señor, que es la fe, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos en la respuesta que le da el Señor, porque luego en el afán de mantener su postura hasta llega la jactancia, ¿sí? Llega hasta jactarse de lo que realmente no es, ¿sí? Le dice, pues ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Por los mandamientos, ¿sabes, no? No mates, no hurtes, no robes, no digas falso testimonio. Y él dice, maestro, por favor, eso lo he guardado desde mi juventud, ¿sí? Y en esa actitud de jactancia el Señor le da una respuesta que lo simbra totalmente. Bueno, pues entonces, si realmente eres lo que dices ser, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y este joven rico se confronta con esa palabra, con esa demanda, ¿sí?, y se aflige todo, ¿sí? Y ahí es donde demuestra precisamente que no es lo que aparenta ser, ¿sí? Ahí es donde se quiebra completamente esa postura, esa actitud de querer aparentar lo que no era. El Señor lo confronta porque lo ama, porque quiere ayudarlo, porque quiere que él encuentre el camino como lo anda buscando, pero no lo va a encontrar, ¿sí?, de una manera superflua. Tiene que ser genuino. Entonces, la lección quizás que nos deja ahí fundamental es que el Señor nos ama tal como somos, y espera que seamos auténticos, genuinos, que nos acerquemos a Él sin querer impresionarlo, ¿verdad?, ni con palabras, ni con formas, ¿sí?, ni con conocimiento, sino que nos acerquemos a Él con toda sencillez y humildad, tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras miserias, con nuestras necesidades, pero que nos acerquemos creyendo que Él puede hacer algo por nosotros. Lo que impresiona verdaderamente al Señor es la fe. Y bueno, la impresión que causa la fe en el Señor atrae la gracia del Señor sobre nosotros. Pero ¿cómo es esa fe? ¿Sí? ¿Cómo es la fe que impresiona al Señor? De entrada, es una fe que expresa confianza. El gran problema del joven rico es que su confianza estaba puesta en las riquezas, en las circunstancias, ¿sí? ¿Cómo nos puede suceder que la fe está más puesta en todos los bienes o seguridad que tenemos alrededor de nosotros? La seguridad que da una buena posición, la seguridad que da un buen trabajo, la seguridad que da un buen sueldo, ¿sí? Todo eso era de alguna manera donde él tenía su fe. Por eso cuando el Señor le dice, bueno, pues entonces si realmente eres lo que dices ser, si realmente eres tan espiritual como pretendes aparentar, ¿sí?, pues anda, ve
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Parece una demanda demasiado fuerte, pero yo me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si este joven rico, ¿verdad?, accede a la petición del Señor, ¿sí?, y está dispuesto a entregarlo todo? Dice un poquito más adelante en ese pasaje, ¿sí?, que no va a haber quien haya dejado padre, madre o riquezas, que no reciba mucho más, ¿sí?, en esta vida y la vida eterna en la presencia de Dios. Sin embargo, él tenía su confianza puesta en todo esa digamos, realidad favorable que tenía a su alrededor. Y es difícil, ¿sí? Por eso luego el Señor le dice más adelante, le dice, bueno, cuán difícil es a un rico entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se impresionan con eso y se desconciertan, ¿sí? Luego ya hace una aclaración. Dice, bueno, cuán difícil es entrar al reino del cielo, de los cielos, aquel que pone su confianza en las riquezas, ¿sí? Entonces, la fe que impresiona al Señor es aquella que deposita su confianza en el Señor. Lo que estaba expresando este joven rico es que no confiaba en el Señor. Su confianza estaba puesta en las riquezas, en las circunstancias, ¿sí?, en las situaciones favorables que le rodeaban. En ese sentido, esa fe no es capaz, ¿verdad?, de atraer la gracia de Dios. Entonces tenemos que pensar que lo único que impresiona al Señor es la fe, ¿sí? Y la fe que impresiona, que atrae la gracia, es la fe que se expresa a través de la confianza. Poner la confianza en el Señor es difícil, ¿sí? Cuando las circunstancias no son favorables, es más fácil poner la confianza en el Señor, ¿sí? Cuando las circunstancias se vuelven contrarias, entonces que no nos queda otro recurso, de pronto es más fácil acercarnos al Señor y expresarle nuestra confianza en Él, porque no tenemos otra salida. Pero cuando las circunstancias no son favorables, que tenemos un buen trabajo, que tenemos un buen ingreso, que tenemos salud, que tenemos una buena familia, es difícil, ¿sí? Por eso el Señor dice, qué difícil es para un rico, ¿sí?, entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Qué difícil es para un rico porque tiene su confianza puesta en las riquezas, aunque no quiera, ¿sí? La riqueza de pronto, o las circunstancias favorables de pronto, es muy difícil, ¿verdad?, desvincularse de ellas para poner la confianza enteramente en el Señor. Pero bueno, concluiría diciéndoles que la fe que impresiona al Señor es aquella fe que expresa la confianza. Tener fe es expresar confianza en el Señor. También es expresar sujeción. La fe es sujeción al Señor, sujetarnos a Él, lo que Él diga. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, una demanda muy fuerte. Pero cuando hay fe, hay una voluntad de sujetarse. Yo digo, hay demandas que establece la palabra de Dios para nosotros, que tenemos que aprender a sujetarnos a ellas, aunque no las entendamos, ¿sí? Hay mandamientos fundamentales, ¿sí?, que tenemos que experimentarlos y tenemos que estar dispuestos a sujetarnos, aunque no sean de nuestro total agrado, aunque no nos complazcan en todo. Era muy difícil. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Sujetarse a esa demanda para él. Por eso dice que se puso triste, se afligió, porque tenía demasiadas riquezas y porque sentía que su confianza se desmoronaba, porque no era capaz de poner su confianza enteramente en el Señor, porque era una demanda demasiado elevada para para sus posibilidades. No era capaz simplemente. Entonces, la fe que impresiona es una fe que pone su confianza en el Señor. Aprender a confiar en el Señor por encima de las circunstancias. Aprender a sujetarnos. Hay demandas, les digo, pues no quiero meterme mucho en cuestiones teológicas y todo eso, pero hay, por ejemplo, una demanda sustancial: 6 días trabajarás y uno es del Señor. Es una demanda básica, fundamental. Sujetarnos a ella de pronto no es tan fácil, porque hay otros intereses, porque hay otras situaciones que nos atraen, pero es un mandamiento fundamental, ¿sí? Indefectiblemente diezmarás. Caray, esto es bien difícil de pronto pensar en el diezmo. Es uno de los aspectos, digamos, neurálgicos a veces de la obediencia, ¿sí? Porque podemos dar todo lo que sea intangible,
pero de pronto entrar con las cuestiones tangibles es complicado. Pero indefectiblemente diezmarás. Y si a veces el diezmo resulta una dificultad, imagínese usted, ¿sí? Ahora cuando le dice, anda y da todos los bienes. Este personaje rico, sin duda, él rigurosamente, como dice, guardaba los mandamientos, separaba su diezmo y lo entregaba. Pero ahora que lo confronta con una demanda mayor, ¿sí? Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme y entonces tendrás tesoros en el cielo. Ahí se presentó una balanza muy difícil de equilibrar, ¿sí? Porque era la riqueza del cielo, los tesoros del cielo con los tesoros temporales, pues era difícil de valorarlo. Y él se puso triste por eso. Hay demandas muy básicas. Entonces, la fe que impresiona, la fe que salva, la fe que transforma, la fe que trae, ¿verdad?, un cambio, ¿verdad?, sustancial a la vida y al entorno, es la que expresa su confianza en el Señor. Es la que se sujeta a sus mandamientos. Yo les digo, yo aprendí a diezmar desde mucho antes de convertirme, ¿sí? Más de un año antes de convertirme, yo tenía una maestra que me discipuló, que fue mi suegra, que es la matriarca de la familia, que me enseñó, hijito, dele a Dios sus diezmos, dele a Dios sus ofrendas. Y no iba a la iglesia, pero le mandaba con ella, aquí está mi diezmo. Claro, ganaba yo poquito, yo trabajaba en una tintorería, mi esposa y yo hacíamos chorizo y queso para vender, y ahí nos ayudábamos, ¿sí? Pero lo que entraba, separábamos el diezmo y se lo dábamos al Señor. Era difícil, ¿sí? Para algunos resulta esto muy complicado. Una vez que yo conozco a Dios, que empiezo a temer a Dios de manera más amplia, como decías tú, Guillermo, y que empiezo a recibir los beneficios del Señor, porque la expresión de la obediencia, ¿sí?, la expresión de la sujeción a Dios, ¿sí?, es un principio que atrae la gracia. Es un resultado del temor. Si yo digo que temo a Dios, pero no tengo mi confianza en Él, entonces no hay temor. Si yo digo que temo a Dios, pero no me sujeto a sus mandamientos, entonces no hay temor. Entonces la fe en Dios, la fe auténtica, la fe que impresiona, es aquella que expresa primeramente confianza. Confianza. No te va a faltar nada si tú pones tu confianza en el Señor. Es difícil a veces cuando recibes salarios bajos, por ejemplo, que yo me ganaba en aquellos años, recuerdo, 1,000 pesos en una semana, ¿sí? Separar de repente esa cantidad, ¿sí? 100 pesos. ¿Qué puedo hacer con 100 pesos? ¿De qué manera me pueden afectar que me falten 100 pesos? Pero va uno aprendiendo a sujetarse al Señor, a las demandas del Señor, ¿sí? Y hay una gran dificultad a veces, les digo, para sujetarse. Pero esa es la fe que impresiona cuando empezamos a mostrarla de manera práctica. Entonces, la fe que impresiona es aquella que pone su confianza en el Señor. Aprender a confiar en Él por encima de las circunstancias, de las riquezas, de los bienes que tengamos, de la seguridad que nos representa, ¿verdad?, el entorno, ¿sí? Fe en Dios es sujetarnos, aunque no entendamos muchas cosas. Ahora entiendo yo mucho más de lo que entendí en aquellos años, pero ahora veo cómo me fue bien, ¿sí? En medio de las carencias y todo que tuvimos en aquellos años, Dios me concedió, ¿verdad?, prosperar y sacar adelante a mi familia, a mis hijos, ¿sí? Vivíamos una situación muy precaria, pero sobre todo le dábamos al Señor su parte. Y no nos ha faltado hasta ahora. Por último, fe también es dependencia, ¿sí? Allí en la última diapositiva, lo único que impresiona al Señor es la fe, y la fe que atrae la gracia es la que expresa confianza, sujeción y dependencia, ¿sí? A ver si quieren repetir conmigo: confianza, sujeción y dependencia. El joven rico no fue capaz de depender del Señor. Por eso dice que se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Queridos hermanos, créanmelo, que la fe auténtica, genuina, que impresiona, sí, que haya la gracia, es esa. La fe es confianza en Dios, confianza en Él. La fe es sujeción al Señor, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. La fe es dependencia,
¿sí? Depender del Señor y no de las circunstancias. Entonces, el gran problema del joven rico no era su riqueza, ¿sí? Era su falta de fe, ¿sí? Por eso el Señor lo amó y tuvo compasión de él, porque sabía que quería algo, ¿sí? Sabía que necesitaba algo, pero desafortunadamente no fue capaz de poner su confianza en el Señor, no fue capaz de sujetarse a las demandas del Señor, no fue capaz de depender del Señor. Entonces pensemos siempre en esas tres palabras. La fe a veces es difícil definirla, pero en el sentido práctico, la fe en el Señor es confianza, sujeción y dependencia. Poner la confianza en Él, sujetarnos a sus demandas, aunque no las entienda, aunque parezcan de pronto gravosas o que resulta difícil alcanzarlas, ¿sí? Y la dependencia, aprender a depender del Señor. Las cosas suceden cuando dependemos de Él. Él arregla todo, ¿sí? Él acomoda todo. Las cosas van a salir bien. El joven rico tenía temor. ¿Cuánta riqueza le hubiera multiplicado el Señor? Pienso yo. Como dice más adelante el texto, si lo repasamos ahí en el mismo pasaje, ahí donde me quedé, dice un poco más adelante, ahí sí gusta leer en los versículos que siguen donde nos quedamos, nada más para terminar ahí. Ya se me sentó. Marcos 10, ¿sí? Vuelvan a leer el pasaje, todo el pasaje, Marcos 10, 17 en adelante, ¿sí? ¿Sí? Dice el verso 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús le respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo: Señor, pues ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Promesa de Dios. Pero es importante que la fe sea genuina, que ponga la confianza, tengan confianza. Eso es fe. Sujétense al Señor, no a sus opiniones, no a lo que digan los demás. Sujetarse al Señor y depender de Él. Qué diferente hubiera sido la historia de este joven rico, ¿sí? Todo lo que hubiera podido recibir de riqueza espiritual y también material, si hubiera sido capaz de mostrar una fe auténtica. Y no una fe de formas ni de palabras, que pretendía impresionar al Señor, pero que a final de cuentas no mostraba más que su pobreza y su necesidad profunda que tenía. Entonces, acuérdense de esas tres palabras que nos dicen el fe, ¿sí? La fe es entonces confianza en Él, ¿sí? Es sujeción y es dependencia. Si no es eso, entonces no es una fe genuina, no es una fe que atraiga la gracia de Dios. Procuremos pues hacer ese esfuerzo y que Dios nos ayude para recibir todo el bien que la fe nos puede traer a la vida personal y familiar y a la vida también de nuestras empresas, de nuestros negocios, ¿sí? Que Dios multiplica 100 veces más, le dice. ¿Cuántas riquezas más hubiera podido tener aquel joven rico? No más con que hubiera dicho: sí, Señor. El Señor le hubiera dicho: muy bien, has dicho bien, pues de aquí en adelante te añado todavía más, ¿sí? Porque no lo iba a dejar,
en la inopia, no lo iba a dejar sin nada, porque sabía que era un hombre de negocios, era un hombre rico, ¿sí? Y Dios necesita a la gente rica y a la gente de negocios para que contribuyan al reino de Dios, para que engrandezcan el reino de Dios. Mientras más riqueza tengamos y seamos capaces de darle al Señor lo que nos pide, ¿sí? Y lo que demanda, nos sujetamos a sus demandas, nosotros tendremos multiplicada nuestra riqueza. Te lo digo con todo mi corazón. Desde aquel tiempo que vendía quesos y chorizos hasta en la madrugada, hoy en día Dios nos ha dado y nos ha suplido y no hemos tenido falta de ningún bien, porque aprendimos a confiar en Él, a sujetarnos a Él y a depender de Él. Entonces tengan esa confianza y procuremos, les digo, expresar esa fe genuina, ¿sí? Por encima de las formas, ¿sí? Empecemos a hallar gracia delante del Señor. De mi parte, hermanos, muchas gracias y que Dios nos ayude. Recuerden estas 3 palabras, ¿sí? Confianza, sujeción y dependencia. Eso es fe. Esa es la fe que impresiona y esa es la fe que atrae los beneficios, ¿sí? Y las promesas del Señor sobre nuestra vida. Hermano, quiero hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude. Nuevamente, Señor, estamos en tu presencia para darte gracias ahora por habernos permitido escuchar tu palabra. Permite, Señor, que haya tal conciencia en nuestros corazones, sí, Padre, en el nombre de que Cristo podamos, Señor, ponerla en práctica. Amén, Padre. Permite que podamos aprender a amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, entender que lo que tenemos y lo que somos es porque es tu voluntad habernoslo dado. Ahora te agradecemos el que nos permita disfrutar estos alimentos, permite que hagan provecho a nuestro cuerpo y nuevamente te pedimos por los que no están presentes, sí, Señor, y por los que estamos aquí, que nos lleves con tu bendición para ejercer las tareas que tú has puesto a nuestro cuidado. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios.